Creed en sus profetas. Lunes 11 de agosto 2025, Levítico 27. Rescate por las personas. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguien haga un voto especial al Señor con motivo del rescate de las personas, lo valorarás así. Al hombre de 20 hasta 60 años lo valorarás en 550 gramos de plata. Si es mujer, la valorarás en 330 gramos. Al hombre de 5 hasta 20 años lo valorarás en 220 gramos y a la mujer en 110 gramos. Al hombre de un mes hasta 5 años lo valorarás en 55 gramos de plata. A la mujer la valorarás en 33 gramos de plata. Al hombre de 60 años para arriba lo valorarás en 165 gramos y a la mujer en 110 gramos. Si la persona es más pobre que lo que permite tu valoración, comparecerá ante el sacerdote y éste la valorará. Conforme a la posibilidad del que hace el voto, la valorará el sacerdote. Rescate por los animales y las cosas. Si se trata de un animal que se puede presentar como sacrificio al Señor, todo lo que de él se dé al Señor será sagrado. No será cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si se cambia un animal por otro, este y el sustituido serán sagrados. Si se trata de algún animal inmundo que no se puede presentar como sacrificio al Señor, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Este lo valorará según sea bueno o malo. Según el sacerdote lo valore, así será. Y si uno quiere rescatarlo, añadirá una quinta parte a tu valoración. Cuando alguien consagre su casa como cosa sagrada al Señor, el sacerdote la valorará según sea buena o mala. Según el sacerdote la valore, así quedará. Pero si el que consagró su casa la quiere rescatar, añadirá a tu valoración una quinta parte de su valor y será suya. Si alguien consagra al Señor un campo de su posesión, lo valorará según su capacidad de siembra. 200 kilos de semilla de cebada se valorará en 550 gramos de plata. Si consagra su campo en el año del jubileo, se hará conforme a tu valoración. Pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote hará el cálculo del dinero conforme a los años que falten para el año del jubileo y se restará de tu valoración. Si el que ha consagrado su campo quiere rescatarlo, añadirá a tu valoración una quinta parte de su valor y él volverá a su poder. Pero si no rescata el campo y éste es vendido a otro, no lo podrá rescatar jamás. Cuando pase el jubileo, el campo será consagrado al Señor como campo confiscado. Será para el sacerdote como posesión suya. Si alguien consagra al Señor un campo que ha comprado y que no era campo de su posesión, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu valoración hasta el año del jubileo. Aquel día él pagará el precio que tú hayas señalado como cosa consagrada al Señor. El año del jubileo, ese campo volverá a aquel de quien él lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Todo lo valorarás de acuerdo con la moneda del santuario, 11 gramos de plata. Nadie consagrará el primogénito de los animales, ya que por ser primogénito pertenece al Señor, sea ternero o cordero es del Señor. Pero si es animal inmundo, lo rescatarán conforme a tu valoración y añadirán a su valor una quinta parte. Si no lo rescatan, se venderá conforme a tu valoración. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo al Señor. De todo lo que posee, trátese de personas, de animales o de los campos de su posesión, todo lo dedicado por completo será cosa muy sagrada al Señor. Ninguna persona bajo anatema podrá ser rescatada. Morirá irremisiblemente. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa sagrada al Señor. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor. Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el 10º será consagrado al Señor. No lo examinará si es bueno o malo, ni lo sustituirá. Si lo sustituye, el animal y su sustituto serán sagrados, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Patriarcas y Profetas, capítulo 22,
Moisés. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amram y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no iba a ser sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. La madre logró ocultar al niño durante 3 meses. Entonces, viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de juncos, la impermeabilizó con brea y asfalto, y colocó al niño en ella y la depositó en un carrizal de la orilla del río. No se atrevió a permanecer allí para cuidarla a ella misma, por temor a que se perdiera tanto la vida del niño como la suya. Pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, aparentando indiferencia, pero vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija del faraón hacia aquel sitio. La arquilla llamó su atención, y cuando vio al hermoso niño, una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño despertaron su compasión, y se conmovió al pensar en la desconocida madre que había apelado a este medio para preservar la vida de su precioso hijo. Decidió salvarlo y adoptarlo como hijo suyo. María había estado observando secretamente todos los movimientos, así que viendo que trataban al niño tiernamente, se aventuró a acercarse y por último preguntó a la princesa: ¿Iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño? Se le autorizó a que lo hiciera. La hermana se apresuró a llevar a su madre la feliz noticia, y sin tardanza se presentó con ella ante la hija del faraón. «Llévate este niño y críamelo. Yo te lo pagaré», dijo la princesa. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabría que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva, y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija del faraón lo prohijó, pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Cuán grande había sido en sus resultados la influencia de aquella mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos, influye en las mentes y los caracteres y trabaja no solamente para el presente, sino también para la eternidad. Siembra la semilla que germinará y dará fruto, ya sea para bien o para mal. La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes, que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Los padres deben dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios, que han de reinar a través de las edades eternas. Toda madre debe comprender que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos
y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito. En la corte del faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Su capacidad como caudillo militar lo convirtió en el favorito del ejército egipcio, y la mayoría lo consideraba como un personaje notable. Satanás había sido derrotado en sus propósitos. El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar al futuro caudillo de su pueblo.